Buenos días, mis hermanos, a todos en esta mañana. Como dije hace un momento, doy infinitas gracias a Dios nuevamente que me permite estar aquí frente a ustedes, frente a su iglesia, para poder compartir de su palabra. Vamos a ver lo que en esta mañana Dios quiere que nosotros entendamos. Y para eso vamos, si me acompañan y me permiten, a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, que dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta última parte del versículo 16, mis hermanos, es hermosa, no alcanzaría la vida, ni siquiera la vida eterna, para poder entender totalmente lo que es la mente de Cristo. Al principio pensé en titular la prédica como el carácter del cristiano. Recuerdo en algún momento haber escuchado algunos mensajes que hablan del carácter del cristiano. Por lo viniendo a la palabra, la verdad es que no hay ningún versículo donde encontremos la palabra carácter. Ningún versículo habla de la palabra carácter. Aunque no quiere decir que esté mal que se hable del carácter, ahorita lo vamos a ver, cómo llegamos a definir lo que es el carácter bíblicamente. La palabra carácter, según el diccionario de la Real Academia Española, que es el que nos rige, define carácter como un conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad, o sea, de un conjunto de personas, que las distingue por su modo de ser u obrar de las demás. Se habla aquí la definición del carácter de que es un conjunto de cualidades o circunstancias que definen cómo obra una persona. Y este carácter tiene dos elementos importantes. El carácter puede ser heredado o puede ser adquirido. Entonces, como decía yo hace un momento, si bien es cierto que no es incorrecto hablar del carácter cristiano, lo que vamos a ver en esta mañana es que el carácter va a depender siempre de lo que la mente dictamine. Dice la palabra de Dios que en algún versículo del Salmos, se me fue el versículo porque no lo traigo aquí, que así como piensa la persona, tal cual es él. Y vamos a ver cómo importante es esto que el Señor nos regala en el momento que hemos nacido de nuevo, que es tener la mente de Cristo. Dice el Salmo 26:2: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Proverbios 6:18 dice: el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal, refiriéndose a aquellas cosas que Dios aborrece. Dios aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr al mal. En la mente, mis hermanos, es donde se generan los pensamientos. Ahí en la mente y con lo que alimentamos la mente es con lo que generamos los pensamientos que después van a formar el carácter de cada persona. Nosotros entendemos, evidentemente, que antes de nacer de nuevo, nosotros éramos malos por naturaleza. Y cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos da una cualidad que la vamos a ir estudiando a lo largo de esta mañana, de poder manejar esta mente. La palabra pensamientos en el hebreo, voy a tratar de decirlo correctamente, mahashevet, quiere decir una intención o un plan, un designio, una determinación o una maquinación. Es decir,
lo que cada ser humano determina hacer o piensa hacer viene primero en la mente. Ahí es donde empezamos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Y la palabra, en Romanos capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra de Dios ya en el Nuevo Testamento: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, la palabra entendimiento, que va a ser más o menos la misma palabra que en el hebreo, nada más que en el griego, quiero decir, es la palabra, digamos, que está en significado paralelo. Entendimiento es nous en el griego, y quiere decir simplemente intelecto, que puede ser este intelecto divino humano, o sea, de acuerdo a la palabra solamente fría, si la estudiamos fríamente como está, nous se refiere al intelecto, pero es referida en la palabra de Dios tanto para hablar de los pensamientos de Dios como de los pensamientos humanos, dependiendo del contexto, y lo vamos a estudiar. Entonces, dice que también es el pensamiento, sentimiento, voluntad. Aquí es algo muy importante porque depende de la voluntad. Habla de pensar, y ya en una definición un poquito más estudiada de uno de los diccionarios bíblicos, dice que denota el asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las facultades de la percepción y comprensión, y algo muy importante, y las de sentimiento, juicio y determinación. Entonces, la palabra entendimiento, de la cual nos habla Romanos 12:2, que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que con eso, ¿qué va a suceder? Podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Entonces, es muy importante, mis hermanos. Hay veces yo al principio, me acuerdo recién convertido, escuchaba algunas prédicas, y es muy fácil de repente irnos a alguno de los dos extremos, ¿no? De decir, tu mente ya no funciona, tu mente es mala y tu mente tienes que desecharla. Esa es una postura que de repente escuché. Y está la otra donde dice, no, tus pensamientos determinan lo que tú vas a hacer y lo determinan independientemente lo demás, independientemente de cualquier cosa. Ese es otro extremo, porque entonces dejan afuera a Dios de la ecuación. Vamos a ver en esta mañana cómo nuestro Señor, que diseñó nuestra mente, porque Él fue el que diseñó nuestra mente, quiere ahora y nos da la capacidad ahora para que nosotros, a través de su Santo Espíritu, manejemos nuestra mente. Dice 1 Corintios, regresando a nuestro pasaje, capítulo 2, versículo 1, vamos a ver un poquito del contexto, en qué contexto se da esta expresión del versículo 16 que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 1 dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En estos dos primeros versículos dice la palabra de Dios que cuando Pablo fue a anunciar el testimonio de Dios, en ningún momento pensó en ir a predicar con su conocimiento. En ningún momento pensó él decir, voy a ir a ver cómo puedo yo hacer que las personas, los oyentes, entiendan la palabra de Dios. Porque dice aquí que no fue con excelencia de palabras o sabiduría. Aquí está hablando, lo vamos a ver en el contexto de las palabras y sabiduría humana. Y el versículo 2 dice que se propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino Jesucristo crucificado. ¿Qué es Jesucristo crucificado? El Evangelio. ¿Se acuerdan que 1 Corintios 15 nos habla de que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras? Ese es el Evangelio. Entonces dice aquí Pablo que no se propuso saber nada sino a Jesucristo crucificado. Él iba solamente a predicar el Evangelio.
Versículo 3 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, que es con lo que todas las personas, me incluyo en este momento, debemos con este temor y temblor a Dios, es con lo que nosotros debemos pararnos enfrente o cuando estemos delante de cualquier persona, algún familiar, amigo, vecino, quien sea, cuando se predica la palabra de Dios, lo primero que debe de haber en el cristiano es temor y temblor. ¿De qué? De predicar realmente lo que la palabra de Dios dice, lo que la palabra de Dios enseña y no lo que de repente cada uno de nosotros podamos entender o podamos sentir o podamos dejarnos llevar por una circunstancia en específico. Ahorita lo vamos a ir desarrollando un poco más para que veamos a qué me refiero. Entonces dice que estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Aquí Pablo pone en contexto lo que decía en el versículo 1, dice que ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, él no pretendió utilizar su conocimiento o sus sentimientos o sus circunstancias de vida inclusive en ese momento para hacer que las personas se acercaran a Cristo. Simplemente lo que iba a predicar era Jesucristo crucificado. Y luego dice el versículo 5, para que vuestra fe, o sea, eso tenía una razón de ser. ¿Por qué no iba él a decir o hablar las cosas que él pensaba o sus emociones o sus sentimientos? Porque dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, Pablo cuidaba, inspirado evidentemente con el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que nos dice aquí la palabra de Dios, que él no transmitiera inclusive alguna de sus emociones que pudieran estar contaminadas humanamente. ¿Para qué? Para que las personas no fundaran su fe que no fundaran su fe en algo que él hubiera dicho emocionalmente, sino solamente, como dice aquí, en el poder de Dios. Por eso, mis hermanos, es muy importante que nosotros podamos, cuando escuchamos un mensaje, realmente filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que también cuando uno ora, trate, si bien es cierto que todos somos humanos y pasamos circunstancias de vida, pero hay que cuidar que cuando uno transmite un mensaje, no sean esas circunstancias de vida las que de repente nos lleven a transmitir cosas que no son o que van un poco contaminadas por esos sentimientos y que no sea la limpia y la pura palabra de Dios. Aquí la palabra sabiduría, como decía yo, Sofía en el griego. En el griego es muy simple, no nos da, hay que estudiar un poquito la raíz que ahorita la voy a dar, porque sabiduría, Sofía, en el diccionario dice sabiduría, y puede ser de lo más alto a lo más bajo, a lo terrenal, o sea, la palabra en sí nos engloba el tipo de sabiduría que puede ser la sabiduría de Dios o la sabiduría que pretenden tener algunos hombres. Pero vamos un poquito a la raíz. Viene de dos raíces, Joma y una que es Jacam, que aquí es donde se hace y podemos entender un poco más. Dice, habla aquí la palabra sabiduría de ser hábil, inteligente o sabio. O sea, ya nos está hablando aquí la palabra de una cualidad, de algo que debemos tener para poder aplicar a esta sabiduría. Entonces, cuando nosotros estudiamos un poquito más a profundidad, podemos entender que en realidad la sabiduría es esa capacidad que Dios nos da de poner en práctica el conocimiento que Él nos ha dado. Yo puedo tener conocimiento en mi mente, ahorita vamos a ir un poquito más atrás para ver el tema de la predicación, lo que es la mente, pero si no tengo la sabiduría para ponerlo en práctica, eso que yo conozco, si no lo sé, va a ser muy difícil que lo haga correctamente o que la gente lo entienda. Todos nuestros hermanos y aquellas personas que se dedican a la docencia lo pueden entender perfectamente bien. Hay muchas personas que son muy inteligentes, que tienen muchísimo conocimiento, pero al momento de transmitirlo, ponerlo en práctica, si no tienen esa sabiduría para hacerlo, entonces ese conocimiento se queda simplemente encapsulado en la mente y no da ningún fruto, que de hecho se trata de que el conocimiento aplicado con la sabiduría que Dios nos da, dé un fruto. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová, y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí, evidentemente, en todo ese mar, en todo ese, digamos, en todo el amplio espectro que habla del que habla la palabra sabiduría, aquí se está refiriendo Proverbios evidentemente a la sabiduría que viene de Dios. Dice que el principio de esa sabiduría es el temor de Jehová, y que los insensatos, los que no tienen a Dios, desprecian esa sabiduría y esa enseñanza. Ahí es la naturaleza del hombre, despreciar la sabiduría y la enseñanza que viene de Dios. Proverbios capítulo 2, versículo 6 dice: porque Jehová da la sabiduría, Él es el que da la sabiduría, Dios es el que nos da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él nos da la sabiduría para poder aplicar lo que Él nos enseña, pero también de su boca nos da ese conocimiento y esa inteligencia. Primera de Corintios, regresando al capítulo 2, al versículo 6, dice, en el contexto decía el versículo 5 que para que nuestra fe no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y en el versículo 6 nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, aquí la palabra de Dios está hablando ya de que esta sabiduría que debemos hablar entre aquellos que conocemos al Señor, hablamos entre los que han alcanzado madurez, y vemos que esa sabiduría no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Vemos cómo desde el versículo 6 dice que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y el versículo 7, muy importante, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Aquí debemos entender cómo una de las acepciones de esta palabra sabiduría se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese fue el misterio que Dios desde el principio ocultó a los que no quieren acercarse a Él, de que a través de que su sacrificio y a través de que Él, la paga que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, nos iba a dar la salvación y vida eterna. Por eso dice, mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, hablando del misterio de Cristo, esa sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En el plan de Dios siempre estuvo que el ser humano que no podía pagar por sus pecados fuera salvo y tuviera de nuevo la oportunidad de tener una relación con Dios a través de creer en el sacrificio de Cristo y de la fe en Jesucristo. Entonces, aquí a Jesucristo se le llama la sabiduría, Él es la sabiduría. Y notamos cómo habla de que esa sabiduría llevó a cabo una acción, regresando un poquito al significado que vimos, hablamos que la sabiduría habla de ser hábil, o sea, habla de una actitud, de una acción, que fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, llevó a cabo una acción que el Padre le había determinado hacer y que Él en realidad le dolía en el alma hacerla, por eso oró, Señor, si puede pasar de mí esta copa, que pase. Pero tenía que llevar a cabo una acción que el Padre le había encomendado. Digamos, no estaba en su corazón querer hacerse pecado, Él no quería hacerse pecado, pero tenía que obedecer la determinación del Padre. Entonces habla de una acción, y hablamos nosotros hace un momento del que la sabiduría es la capacidad de poner en acción lo que conocemos o lo que Dios nos manda. Entonces, siguiendo con el contexto de 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo 9, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman.
Qué maravilloso poder entender nosotros que estas cosas que son incomprensibles para todos aquellos que no han nacido de nuevo, que no han querido entregar su vida a Dios, Dios las preparó para los que le aman, para nosotros ahora como sus hijos. Dios ha preparado todas esas riquezas. Y el versículo 2 dice, pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mis hermanos, tenemos ese enorme regalo del Señor, de a través de que su Santo Espíritu podemos entender las cosas de Dios y podemos ir transformando nuestra mente, como ahorita vamos a ir desarrollándolo un poco más. Ese es un regalo maravilloso que muchas veces nosotros como cristianos a veces no alcanzamos a dimensionar. No quiero decir que lo minimicemos, pero a veces no alcanzamos realmente a darle la dimensión que tiene el que podamos entender las cosas de Dios. Dice el versículo 11, dice de 1 Corintios 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, aquí lo que les decía hace un momento, mis hermanos, para entrar en contexto de qué es tener la mente de Cristo, Dios nos está poniendo en contexto y nos está revelando que es un regalo invaluable, igual que la salvación. El mismo valor que tiene la salvación y la vida eterna como regalo que Dios nos ha dado, el mismo valor tiene esa capacidad que Dios nos ha dado de poder ahora entender lo que nos quiere decir en su palabra. No sé si lo quiero transmitir en realidad lo que he entendido de este versículo. O sea, el Señor, el poder entender las cosas de Dios, el poder comprender las cosas de Dios, y además el poder poner por obra las cosas de Dios, la capacidad que Dios nos da para hacer eso, es un regalo invaluable, igual que la salvación. O sea, tenemos que orar y decir, Señor, este regalo que tú nos das, este precioso regalo que nos has dado junto con la salvación, permíteme por favor poder ponerlo por obra con sabiduría, como lo hemos hablado. Primeramente con esa hambre de poder venir a su palabra, leer su palabra, y una vez leyendo su palabra, venir a poner por obra, gracias a su Santo Espíritu que mora dentro de nosotros. Y entonces ahí es donde comenzamos a entender que el tener la mente de Cristo es la capacidad que Dios nos da ahora de poder pensar como Él piensa, tener los objetivos que Él tiene, aborrecer lo que Él aborrece. Eso es tener la mente de Cristo. Muchísimas doctrinas de repente tuercen estos pasajes queriendo dar a entender que porque uno tiene la mente de Cristo, entonces tenemos la capacidad de hacer todo lo que Dios hace, y no es así. Y se llegan a herejías tan grandes como de repente decir que tú eres un Dios pequeño y que eres Jehová Junior, tergiversando estos pasajes, no entendiendo por qué. Además los tergiversan con toda intención para poder sacar un beneficio y un provecho personal de este tipo de aseveraciones que Dios nos da. Pero entendemos ahora en el contexto que la mente de Cristo no es, o sea, lo que nos dice aquí 1 Corintios 2:16, es en el sentido de que nosotros tenemos la capacidad de entender a Dios, de pensar como Él piensa y de obrar como Él quiere que obremos, de acuerdo a su voluntad. Entonces, sería imposible poder entender lo contrario, mis hermanos. O sea, nosotros somos creación de Dios. Dios, si bien es cierto que nos ha expresado a través de su palabra parte de su mente, pero pues Dios es Dios. Imagínense quién va a conocer la mente de Dios. Por eso decía yo hace un momento que ni la vida eterna nos va a alcanzar para poder conocer la mente de Dios, ni siquiera un poco. O sea, son cosas de las que nos vamos a maravillar
toda la vida, estando con el Señor. Él es Dios, Él es el creador. O sea, ¿cómo la creación va a poder tener la capacidad de entender todas las cosas de la mente que lo creó? Nunca. Si no tenemos la capacidad de entender muchísimas cosas de la creación de Dios, por eso se han creado metodologías que no estoy diciendo que sean malas muchas veces, pero sí es cierto que no son muchas veces exactas, como la ciencia y otros métodos para poder entender cosas de la creación de Dios y no las entendemos. ¿Cómo vamos a entender la mente de Dios totalmente como muchas veces se nos quiere hacer creer? Pues nunca. Entonces tenemos que tener muy claro que la mente de Cristo se refiere a lo que hablaba hace un momento, a poder entender las cosas de Dios y tener la capacidad de ir en el camino de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, dice aquí la palabra de Dios en Efesios 1:15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, hay algo también muy importante que tenemos que entender. ¿Se acuerdan que al principio mencioné que el carácter de Cristo y la definición, vimos la definición de la palabra carácter, que habla del conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa o de una persona o una colectividad, que las distingue por su modo de ser u obrar? O sea, esas cualidades que nosotros tenemos que empezar a cambiar en nuestra mente una vez que nacemos de nuevo. Nosotros teníamos una forma de pensar, nacemos de nuevo y entonces comenzamos a comprender las cosas de Dios, y por eso dice Romanos 12:1 que tenemos que transformar nuestra mente. Y entonces Dios ya nos da esa capacidad y necesariamente pues tenemos que ir cambiando la manera en que expresamos muchas formas de nuestro carácter. Porque dice que esto además puede ser heredados o adquiridos. En este caso, lo que Dios hace una vez que nacemos de nuevo es que nos hereda esa capacidad. O sea, no es algo que adquiramos nosotros como seres humanos de forma independiente. Esto no es algo que el ser humano se proponga y diga, bueno, vengo, leo la Biblia, me voy a proponer ahora ser como Cristo, y entonces uno se esfuerza y obra para hacerlo. No es así, porque si no está el Espíritu Santo dándonos entendimiento, dándonos fortaleza y guiándonos para hacerlo, no podemos hacer nada. Por eso es que la palabra de Dios dice que no es por obras, hablando de la salvación, pero que también aplica a este tipo a estos versículos donde nosotros como cristianos ahora, nacidos de nuevo, debemos saber que si nosotros hacemos algo no es porque nosotros seamos muy buenos, sino es porque el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros nos permite buscar la voluntad de Dios. Y eso evidentemente genera un fruto, como lo vamos a ver. Entonces, repito, esto que dice Efesios 1 del 15 al 18, Él alumbra los ojos, en el versículo 18 dice que Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Una de estas riquezas es lo que decíamos, tener la mente de Cristo. Que ahora podamos pensar lo que Él piensa, aborrecer lo que Él aborrece, porque Cristo es Dios. Por eso decía yo hace un momento que está a la par de la salvación. Y no debemos de ninguna manera, en ningún momento decir, bueno, pues ya soy salvo y ahora pues voy a tratar de ver qué hacemos, pero bueno, soy débil, y de repente, no, nosotros tenemos
ya la capacidad. Es una grande riqueza a la par de la salvación de poder entender la voluntad de Dios para nuestra vida, de poder comprender su palabra y seguir el camino del Señor. Claro, siempre teniendo en cuenta que es su Santo Espíritu el que nos guía y no nosotros. Efesios 2, capítulo 9, como mencionaba hace un momento. Esto va a generar un fruto, como lo dice Efesios 2, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, esto necesariamente genera un fruto. Cuando yo cambio mi mente, veo las cosas que Dios quiere mostrarme en mi vida y yo decido voluntariamente seguirlas, entonces esto genera un fruto. Y hablando de este fruto, uno de algunos elementos que Dios menciona aquí en su palabra es que es en toda bondad, justicia y verdad. En Gálatas 5:22 también menciona, mas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, por mencionar algunas cosas aquí en la palabra de Dios. Entonces, necesariamente esto trae un fruto. El cambio y la renovación de nuestra mente necesariamente trae un fruto. Y el versículo 23 habla también de que trae ese fruto del Espíritu, es mansedumbre, templanza, y que contra tales cosas no hay ley. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que nosotros debemos desarrollar en esta mente cristiana que ahora tenemos, la mente de Cristo, debemos desarrollar este hábito de buscar siempre las cosas de Dios y de dejar de alimentarlos de cosas que contaminen lo que Dios quiere para nosotros. Y ese sí es trabajo ya de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos de Dios, como dice Romanos 8:29, es que también a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Uno de los propósitos principales es que seamos hechos a imagen de Jesucristo. Y aquí empezamos a mencionar, de todo esto que hemos hablado de la mente de Cristo, ya entendiendo a qué nos referimos, de qué es la mente de Cristo, y que sería imposible abarcar todos los temas que tienen que ver con la mente de Dios, en este momento quisiera de alguna manera poner principal énfasis en algo que creo que es muy importante de acuerdo a la palabra. Dice el Salmo 37:30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Mis hermanos, hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Nosotros, a pesar de que ahora hemos nacido de nuevo y tenemos a Dios para guiarnos, tenemos desgraciadamente todavía en la carne el pecado. Y el pecado de repente va a tratar de retomar el dominio de muchos de nuestros pensamientos. Dice aquí el Salmo 49, versículo 3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Dice aquí la palabra de Dios que debemos de buscar la sabiduría de Dios y que ese pensamiento hable inteligencia. Pero en el versículo anterior que cité, en el 37:30, hay algo en lo que me voy a centrar un poquito en esta última parte del mensaje, es que la boca del justo habla sabiduría. Ya vimos lo que quiere decir sabiduría. Y que su lengua habla justicia. Y esta palabra justicia, la justicia de Dios es muy importante. Esta palabra de nosotros ser justos en todo lo que hacemos es crucial para poder reflejar una mente como la de Cristo. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver cómo las emociones muchas veces tratan de dominar la mente de Cristo. Muchas veces decimos que obramos de acuerdo a lo que Dios quiere, pero tenemos que sentarnos a reflexionar si de verdad estamos obrando de acuerdo a lo que Dios quiere o lo que estamos haciendo lo estamos contaminando con nuestras emociones. Por eso hablaba en un principio de las emociones, porque muchas veces las emociones que traemos van a ir en contra de la justicia de Dios, y no hablando simplemente de la justicia para salvación, ya vamos a hablar de temas prácticos en nuestra vida diaria, de cómo debemos poner en práctica la justicia de Dios en temas
tan diarios como la educación de nuestros hijos, como cómo me conduzco con mis vecinos, amigos, personal en el trabajo. O sea, la justicia de Dios tiene que estar presente en todo tiempo para con nosotros. Dice Proverbios 1:2 que ¿para qué son los proverbios? ¿Para qué se escribió el libro de Proverbios? En el versículo 2 nos dice que es para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes. Dios quiere que nosotros seamos prudentes en lo que hacemos, prudentes en lo que hablamos. Y la prudencia, ¿qué creen? Va en contra de la emoción, porque la emoción te hace reaccionar de manera arrebatada, te hace reaccionar rápidamente, te hace reaccionar sin pensar y te puede hacer cosas que después piensas y dices, caray, ¿por qué hice esto? Y sin embargo nos dice aquí la palabra de Dios que los proverbios se escribieron para entender sabiduría y para conocer razones prudentes. Dice el capítulo 8, versículo 12, y yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo ciencia de los consejos. Dice que la sabiduría habita con la cordura. Por eso, mis hermanos, decía hace un momento que cuidado con las emociones, cuidado con los sentimientos, cuidado con las pasiones. Eso tiene que estar gobernado por la mente de Cristo en todos los campos de nuestra vida, en el amor con nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestra relación laboral, repito, en todas las circunstancias de nuestra vida la cordura debe de dominar a las emociones. Por eso dice Proverbios 8:12, repito, yo, la sabiduría, alguien que es sabio, dice, habito con la cordura. Por eso alguien que no es prudente, que no es prudente, que de repente no se sienta a pensar y es muy emocional, yo no voy a decir que no es cristiano, pero tiene que trabajar su relación con Dios. Lo que sí es, según la palabra, es que no es sabio, eso sí. Alguien emocional, alguien arrebatado, alguien que reacciona, alguien que le gritan en la calle y responde, alguien, no es sabio. De inicio aquí dice la palabra de Dios que no es sabio, porque dice que la sabiduría habita con la cordura y haya la ciencia de los consejos, que también es otra cosa muy importante. Por eso es importante rodearte de hermanos, venir a la congregación, porque de repente tienes un problema y hijo, ¿qué hago? Y de repente es sano pedirle un consejo a un hermano en Cristo, también maduro, para que te aconseje de acuerdo a la palabra de Dios, o está el pastor. Por eso es importante tener esta comunión entre hermanos como la vamos a tener en un momentito más, que ya muchos deseamos esta comunión, esta convivencia, como la teníamos antes. Dice Proverbios capítulo 10, versículo 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara para las espaldas del falto de cordura. ¿Qué va a pasar para aquellos que tienen falta de cordura? Pues viene la vara. ¿La vara de quién? Pues de Dios, porque aquí está hablando a las personas principalmente que conocemos a Dios, pero aún así, aquel que no conoce a Dios y es arrebatado y de repente se engancha en la calle en un pleito de automóvil, bueno, pues en una de esas va a terminar de una manera pues muy lamentable, o en cualquier circunstancia, ¿no? O sea, estás en tu casa, tienes una discusión en casa con tu hijo, con tu padre, a lo mejor dijiste algo que no debías de haber dicho y bueno, viene el remordimiento. Por eso dice aquí la palabra de Dios que en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara para las espaldas del falto de cordura. Ahora, cuando nosotros vemos todo esto, mis hermanos, ¿qué es lo que Dios nos está tratando de dar a entender? Que la mente del cristiano tiene que ser equilibrada. La emoción te tiende a jalar de un lado y la palabra de Dios te equilibra, porque es cierto, y ahorita lo vamos a ver, seguimos teniendo los deseos de la carne. O sea, ahí es donde se radica la verdadera lucha espiritual.
sea que sí es cierto que existen demonios, sí, pero ese es otro tema, pero la lucha espiritual de la cual habla la palabra de Dios es de que la mente de Cristo domine las emociones y las pasiones que todavía vienen de la carne. Esa es la verdadera lucha espiritual. Entonces, dice Eclesiastés capítulo 2, versículo 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. O sea, alguien que es sabio está por encima de la necedad. Alguien que es sabio es prudente. Alguien que es sabio es cuerdo, hablando de la cordura. No se exaspera con facilidad. Domina ese carácter explosivo que está también en nuestra naturaleza caída que todavía tenemos en la carne. Por eso es que dice aquí la palabra de Dios que también debes de saber esto, dice 1 Timoteo 3, capítulo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, todas estas características que nos enuncia aquí la palabra, nos está enunciando cosas del carácter caído del ser humano por el cual vienen y son dominados por esas emociones. Alguien que es amador de sí mismo, ¿quién es? Pues alguien que quiere hacer lo que a él le satisfaga, satisfacer sus emociones, sus pasiones. De hecho, mis hermanos, si lo piensan, ese es el origen de todos los conflictos. El yo querer hacer lo que yo creo que está bien. Porque si yo quisiera hacer algo y me pongo en el lugar del de enfrente y sé que lo voy a perjudicar, no lo haría. El origen de todos los conflictos es que las pasiones dominan a la razón. Ese es el origen de todos los conflictos. Por eso Cristo dijo en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice que este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mis hermanos, si nosotros de verdad obráramos de esta forma, de que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y buscáramos el bien del prójimo como si buscara el mío, no habría conflictos en el mundo. ¿Por qué? Pues porque yo no voy a hacer nada contra mi hermano, contra mi prójimo, pues que lo perjudique. Sin embargo, como domina la pasión y las emociones a la razón, entonces no importa, mientras yo esté bien, pues aquel de enfrente, pues ni modo, pues si no está bien, pues lástima, ¿para qué no le echó ganas? ¿O para qué es como es? Entonces, es bien importante, mis hermanos, que en la mente entendamos esta lucha que tenemos. La mente de Cristo nos lleva a tratar de dominar las emociones, para que no sean las emociones las que dominen. Ahora nosotros como hijos de Dios tenemos esa capacidad, la gente del mundo no la tiene. No le pidamos a las personas que no conocen a Dios que dominen sus emociones porque no van a poder. No se puede, porque esto es por parte del Espíritu de Dios simplemente. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, decíamos, que la intención de la mente del cristiano, la mente de Cristo que se refleja en el carácter es que esas emociones no nos dominen como lo hacían antes, que sea la mente de Cristo quien domine esas emociones y entonces el fruto se va a dar de manera natural. No vamos a tener que forzar absolutamente nada. El fruto se da de manera natural. Entonces, mientras nosotros nos alimentemos de la palabra, busquemos las cosas de Dios, cambiemos la forma de pensar, que eso sí nos toca a nosotros, que teníamos antes de ser cristianos, Dios va trabajando para que esa mente de Cristo se vaya perfeccionando. Pero hay algo, como decía hace un momento, tenemos una lucha espiritual, la verdadera lucha espiritual, como dice Romano, que es tenemos la verdadera lucha espiritual que inspiró, y el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir esto en Romanos capítulo 7, versículo 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Pablo pues ya era cristiano, pero dice que el mal está en él, reconoce que el mal está en él. Ya era un nacido de nuevo, ya era hijo de Dios, ya estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero aún así dice que haya esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, exclama Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Otro versículo tremendamente distorsionado para decir, bueno, pues es que sí, con la mente adoro a Dios, pero de repente mis emociones me ganan y bueno, pues le doy vuelo a la hilacha, ¿no? Aquellas personas que realmente no han nacido de nuevo y creen que solamente con haber dicho una oración, pues pueden seguir viviendo como ellos quieran. Pero entonces aquí Pablo nos enseña que hay una lucha real, lo que hablaba hace un momento, hay una lucha entre la mente, dice aquí, la palabra de Dios, que se revela contra la ley de mi mente en el versículo 23, porque la mente le dice una cosa, pero la carne quiere hacer otra. Esa es la verdadera lucha espiritual. Y para la cual Dios nos ha dado su mente, la mente de Cristo, para ganar esa lucha espiritual. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, Dios nos ha dado ahora a nosotros esa capacidad, pero no desconoce justamente, y por eso lo pone aquí en la palabra, pues de que hay una lucha real entre las emociones y la mente de Dios. Y entonces la mente tiene que equilibrar, el cristiano tiene que ser de una mente equilibrada en todos los temas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, ¿no? De repente, ahora la pandemia, ¿no? Pues hay diferentes puntos de vista de algunas personas que en cuanto a las vacunas, que en cuanto a algunos métodos alternativos para poder abordar la infección. Se habló mucho de un tema por ahí, que si el dióxido de cloro o de algún otro tipo de elementos. Y entonces a mí me da mucha tristeza ver cristianos en las redes sociales que de repente defienden mucho, no, es que las vacunas no, o que las vacunas son la solución. O sea, en lugar de ser equilibrados como Dios nos manda y decir, mira, el que tiene potestad para nuestra vida es el Señor. Si es cierto que hay cosas que de repente podemos ayudar y Dios nos da sabiduría, si es que la buscamos, como dice aquí, pues para poder discernir y tomar decisiones de vida diaria. Pero entonces le empiezan a dar un peso y no, y empiezan a defender o a las vacunas o a sistemas alternativos como si fuera Dios. Y se pelean, y yo lo he visto en las redes sociales, y se pelean que porque no, que esto y si tú no tomas esto, pues estás mal y por eso te enfermas, y entonces le dan a estas cosas lo que deben darle a Dios. Entonces, nosotros como cristianos, Dios nos pide que seamos equilibrados en esa toma de decisiones. A ver, está este elemento, están las vacunas, bueno, pues están estos pros y estos contras, está que otros métodos alternativos, pues ¿qué hacemos? Bueno, uno estudia, se informa, oramos a Dios y es el Señor el que nos da la sabiduría. Y la gloria es para Dios. Si me enfermé, gloria a Dios. Si no me enfermé, gloria a Dios. Si me enfermé fuerte y Dios me sacó, gloria a Dios. Si me enfermé muy leve y Dios permitió que no padeciera tanto, gloria a Dios. Él es el que nos saca de todas las cosas. Entonces, ¿por qué de repente defienden ciertas posturas? Por no haber un equilibrio, por no ser equilibrados. Por eso es muy importante que como cristianos tengamos y comencemos a ejercitar siempre la mente de Cristo. Otro ejemplo, con la salvación, hay un ejemplo también. Entonces está la doctrina que dice, no, ¿sabes qué? Dios ya escogió a unos para condenación y a otros para salvación. Entonces, ¿sabes? Bien, pues ojalá te haya escogido, ¿verdad? Yo predico y te dicen, sí, yo predico, yo te enseño, pero pues al final de cuentas ya estás predestinado. Y está la otra doctrina que te dice, no, pues tú
si eres salvo, pero pues tienes que seguir echándole ganas, o ¿sabes qué? Puedes perder tu salvación. O sea, empiezan a hacer distorsiones de verdades bíblicas. Realmente yo lo que he visto es por tratar de dejarse llevar por aquello que a lo mejor en cierto momento de su vida o en cierta emoción vivieron. Entonces, la otra doctrina que tú tienes que trabajar por tu salvación, a ver, y esto es muy, y a mí, gracias a Dios, creo, me lo ha dejado muy claro, porque hay verdades bíblicas. Si bien es cierto que dice Efesios 2:1, porque es uno de los pasajes que utilizan mucho, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, sí, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Romanos 9:21, que también lo usan mucho, que dice, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. O sea, aquí te dicen, Dios es soberano y Él tiene potestad de hacer vasos de honra y otros para deshonra. Entonces, si a ti te determinó para hacer vaso para deshonra, hazle como quieras, pues eres vaso para deshonra. O sea, aquí lo dice la palabra de Dios y está muy claro. Y con esos versículos y algunos otros mal interpretados defienden la doctrina de la predestinación, o el hipercalvinismo que le llaman algunos. Pero pues también está la otra parte, ¿no? O sea, ellos toman estos versículos, pero entonces ¿qué hacemos con estos otros, como Juan 5:40, que dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Dándole Dios al ser humano esa capacidad de poder decidir venir a Él. O Juan 3:16, por ejemplo, que muchos conocemos, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga el vida eterna. Entonces, amó Dios al mundo. Y te dicen, bueno, no, ahí es que el mundo, empiezan a buscarle y dicen, no, es que ahí el mundo se refiere solamente a los que creen. Bueno, pues no lo dice la palabra, pero ya empiezan a darle un sentido en ese aspecto. O también está este otro versículo de 2 Pedro 3:9, que dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero usted dice, no, es que esos nadie es nadie de los que ya escogió. Bueno, pues entonces así nos podemos ir peloteando. A lo que voy es que en estas dos posiciones, lo que Dios busca de nosotros como cristianos es que seamos equilibrados, bíblicamente. O sea, hay ciertos versículos que pueden tal vez tratar, o que nosotros creemos que dicen algo, pero hay otros versículos que dicen, que digamos, nos dan los elementos para poder tener el equilibrio que Dios quiere que tengamos. Y para eso necesitamos tener la voluntad de buscar a Dios en su palabra, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Dice Proverbios 16, versículo 8, que mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Hablábamos hace un momento de la justicia. Nosotros como cristianos tenemos la capacidad ahora dada por Dios de ser justos en todo lo que hacemos, justos en todas las relaciones que entablamos con nuestra familia, amigos, repito, personas en la calle. Debemos de ser justos, porque muchas veces las emociones te hacen ser justo de repente cuando vemos las cosas de lejos, pero cuando se trata de un hijo, como en algún momento lo predicamos, cuesta más trabajo, ¿verdad? Hace poco, por ejemplo, se dio la circunstancia, ustedes supieron de unas personas que se agarraron a golpes en un estadio, detuvieron algunos, hubo muchos heridos, aparentemente, bueno, oficialmente no hubo ningún muerto, no lo sé, pero entonces se dio el caso de una persona, un caso uno, o sea, de todos los que se vieron ahí en el video, que creo que no han agarrado, o sea, posiblemente han detectado al 1 o 2% de todos los que se vieron ahí, pero se dio el caso de una persona, de una madre, que fue y entregó a su hijo, dijo, ¿sabes qué? Yo te entrego. Yo no sé si esa señora sea cristiana o no, lo que juzgo es el hecho de ir y por encima de sus sentimientos, de sus emociones, presentar a su hijo, mi hijo cometió esta falta. Insisto, yo no sé si esa señora sea cristiana o no sea cristiana, pero el hecho demostró que, digamos, ese ejemplo es un ejemplo
de lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cristianos. Por encima de las emociones, con nuestros hijos, con nuestra familia, padres, madres, esposa, esposo o quien sea, esté la justicia de Dios, porque esa cualidad de Dios es muy importante. Muchas personas lo malentienden y dicen, no, es que entonces es mayor su justicia que su amor. No, no es mayor. Dios es amor, es justicia, es misericordia, todo en un solo plano. Pero los seres humanos no. Y entonces los seres humanos podemos tener todo el amor de Dios, pero si el ser humano no cuenta con la justicia de Dios que es dada a través de Jesucristo, por mucho Dios no lo va a salvar, no porque sea más justo que amoroso, sino porque Él es todo un conjunto. Debemos entender esto porque es alguna cualidad que nosotros, ese equilibrio que se deriva en la justicia, inclusive en el derecho. No sé si han visto que el símbolo del derecho pues es una balanza, ¿no? Que se supone que tiene que estar en equilibrio. Es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros seamos equilibrados en lo que pensamos, en nuestro obrar diario. Que siempre lo filtremos a la palabra de Dios y que no permitamos que nuestras emociones en cualquier ámbito de nuestra vida dominen la mente de Cristo. Porque si nosotros permitimos eso, entonces comenzamos a ser desequilibrados, a tomar malas decisiones en nuestra vida y muy seguramente nos vamos a equivocar en todo. ¿En qué nos pide Dios ser celosos? Pues con Él. Y además no nos tiene que pedir. O sea, el cristiano realmente, si hay la única cosa que lo puede traer a ira santa es que se ofenda o se blasfeme a Dios. Y aún así, en esas circunstancias, nosotros no debemos atacar, como lo hemos predicado en algún momento, a la persona, sino al acto. Cuando Cristo fue al templo a echar a los comerciantes que estaban ahí vendiendo en el templo, Él lo que nos enseña el pasaje es que atacó ese hecho, no a las personas como tal. O sea, no les fue a decir ahí y a pelearse con ellos, agarró las cosas que estaban vendiendo, las volteó, sí les dijo, échense fuera porque estaban ofendiendo a Dios, ni siquiera a Él. Y muchas veces nosotros nos airamos cuando nos ofenden a nosotros. ¿Cuántas veces de repente no dicen un chiste de Dios, tú no dices nada? Pero no digan un chiste de tu hijo porque entonces sí te peleas con el compadre, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, mis hermanos, que nuestras emociones estén siempre, repito, dominadas por la mente de Cristo. Esa mente que ahora nos lleva a buscar las cosas de Dios, a saber lo que Dios quiere, a aborrecer lo que Dios aborrece y a caminar como Dios quiere que caminemos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque vemos en tu palabra cómo todavía tenemos cierta naturaleza que a veces nos va a llevar, Padre Celestial, a querer hacer cosas que tú y tu mente nos dicen que no debemos hacer, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos en esta mañana que nosotros ahora tenemos un regalo hermoso a la par de la salvación, que es poder entender tu voluntad. Que dice tu palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor, la mente de tu bendito Hijo que vino a morir por nosotros y que ahora podemos buscar las cosas que tú quieres que busquemos, Señor. Y a través de eso vencer todas nuestras emociones caídas. No quiere decir, Padre Celestial, que todas las emociones son malas, por supuesto que no, pero debemos filtrarlas a través de la Escritura para que vayan directamente a hacer lo que tú quieres, Padre Celestial. Esas emociones tienen que ser dominadas por tu mente que ahora nos has dado, Señor, y ese regalo es hermoso. Te pedimos, Padre Celestial, en esta mañana nos ayudes, porque sabemos que es una lucha diaria, Señor. Está la carne, Padre Celestial, pero tu Santo Espíritu que mora dentro de nosotros nos lleva a poder vencer esa lucha, Padre Celestial, para agradarte, para honrarte y para poder ser testimonio a las personas que así nos rodean, Señor. Ser esa luz que tú quieres que seamos en nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, bendecimos este día y te rogamos nuevamente, Padre, que día a día nos permitas hacer tu voluntad y ser unas personas que te honren en equilibrio, en justicia y en verdad. Te amamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, sé que algunos no sabían del convivio